yo entiendo que esta decisión tomada por el Ministerio de Educación representa sencillamente un atentado a la democracia. Lamentablemente están comprando el discurso porque es más fácil. Es más fácil hacerle creer a la gente o reforzarle la creencia de que con mano dura realmente la situación de la criminalidad se va a resolver. De por sí siempre ha sido autoritaria, mayoritariamente, que de por sí históricamente ha sido corrupta, porque los problemas de la Policía Nacional todo el mundo sabe que son estructurales, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con el autoritarismo. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este programa a partir de ahora. Hoy vamos a conversar con Silvia Soto, una politóloga, profesora también y activista social, respecto a cosas que están ocurriendo en la sociedad dominicana en este momento que deben llamar la atención y preocupar, generar la reflexión de la gente que piensa que las cosas deben hacerse de manera diferente. Bienvenida, Silvia. Gracias, Gustavo. Sabe que para mí es un placer estar en un espacio como este, ya que es de los pocos en el país, porque hay que decirlo realmente, que promueve lo que es un análisis profundo, una conceptualización en pro de fortalecer la ciudadanía. Y mira que hubo alguien que dijo que aquí nadie sabe conceptualizar excepto él. Bueno, yo pienso que en ese mismo momento, él dio a entender que realmente conceptualizaba poco. Bueno, Silvia, digamos que el tema inicial que nos motiva esta conversación fue la decisión que tomó el Ministerio de Educación de derogar, si se puede decir así, sustituir una orden departamental que propiciaba como prioridad una enseñanza inclusiva, enseñar lo que es la equidad, igualdad de derechos, como forma de trabajar desde la raíz un problema serio que tenemos de violencia, sobre todo violencia que afecta a las mujeres y a las niñas. Pero alguien entendió que eso no era bueno y convenció a las actuales autoridades del MINER para que se eliminara esa orden departamental y se sustituyera por otra. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta decisión? Bueno, Gustavo, yo entiendo que esta decisión tomada por el Ministerio de Educación representa sencillamente un atentado a la democracia del país. ¿Por qué? Bueno, porque hablar de democracia es hablar de derechos en sentido general. Derechos en sentido general y de manera particular, especialmente derechos hacia los grupos más vulnerables y minoritarios, que en este caso lleva un papel protagónico la mujer. Creo que es preocupante. Esta decisión constituye un retroceso en términos institucionales, democráticos, ya que esa disposición realmente había sido el resultado de amplias discusiones, debates, realmente hubo una gran lucha para que se tomara, como sabemos, cada vez que se plantea una propuesta que tenga que ver o que rompa con o que enfrente los intereses o las posiciones conservadoras, siempre se desata todo un conflicto, discusiones, pues finalmente los grupos progresistas del país, encabezados especialmente no solamente por las feministas, porque también creo que es importante aclarar, no solamente las feministas no están solas en este debate, ni en muchos otros. Hay una sociedad civil democrática en este país, ¿ok? Hay sectores democráticos en el país que lógicamente creen en los derechos de la mujer y también los defienden, porque tú sabes, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente en ese maniqueísmo de la comunicación se utiliza, tú sabes, se quiere satanizar y reducir la lucha por los derechos de la mujer al feminismo o a las feministas, que no tienen nada de malo. Las feministas, obviamente, son líderes, o es un sector, constituye un sector que ha protagonizado las luchas por los derechos de la mujer, pero no se trata solamente de feministas, es sencillamente la sociedad democrática
que cree en los derechos humanos. Todo el que cree en la dignidad humana. Y la dignidad humana y los derechos de la mujer. Entonces, esta decisión realmente ha constituido un gran retroceso, un atentado, reitero, a la democracia. Sorprende porque precisamente se produce cuando llega al Ministerio de Educación un supuesto sector que se entendía que era, ¿verdad?, que era progresista porque viene de un ala del PRM, supuestamente. Aunque el actual ministro no es un técnico, no es, bueno, no es un militante político. Es un técnico, pero supuestamente él fue una propuesta, por ejemplo, del grupo de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Que no piensa así. Que no piensa así. Todo el mundo sabe que la doctora Milagros Ortiz Bosch es una demócrata. Entonces, impulsó muchas leyes y cosas. Pero bueno, la doctora Milagros Ortiz Bosch fue quien impulsó las leyes y las disposiciones más importantes en los últimos años en materia de los derechos de la mujer. Entonces, es lamentable que sencillamente de un golpe y un porrazo, un logro tan importante para la mujer, cónchale, era una herramienta, Gustavo, fundamental para lo que tú dijiste, porque no se trata solamente de términos de derechos en general, digamos, políticos ni siquiera. Sobre todo, señores, esa disposición constituía un asunto hasta de vida, por lo que tú estabas diciendo. Todo el mundo sabe que el machismo tiene como, la violencia contra la mujer, los feminicidios, que en los últimos 20 años en este país, es importante saber, han sido asesinadas más de 5.000 mujeres. Entonces, el machismo es el responsable. El machismo no es más que una formación ideológica de valores que se produce dentro de una familia y dentro de una sociedad. ¿Y cuál es el espacio? ¿Cuál es el organismo competente precisamente para formar al ciudadano y a la ciudadana, ¿verdad?, en base a los mejores valores y principios que en el caso de nosotros, que somos, según la Constitución de la República, un Estado de Derecho y democrático, pues el Ministerio de Educación. Estado democrático, social y de derecho. Exactamente. Y es el Ministerio de Educación precisamente el encargado de acompañar a las familias, acompañar y fortalecer, porque también, tú sabes que se habla mucho, bueno, es que la familia fundamentalmente es la responsable, sí, pero sabemos que muchas veces, esencialmente por un tema educativo, especialmente en países como los nuestros, ¿verdad?, donde los niveles de educación son tan deficientes, por así decirlo, en las familias dominicanas, por ejemplo, recuérdate ahora mismo, antes de ayer, salió el resultado de una investigación que decía que casi el 80% de los niños y las niñas dominicanas, estudiantes, no comprenden lo que leen. Sí, no, eso es. Entonces, tenemos unas familias que realmente no tienen el conocimiento. Arrastran muchas deficiencias. Exacto, y arrastran muchas deficiencias. Entonces, para eso está el Ministerio de Educación, precisamente para reforzarla. Y el Estado, que es responsable precisamente de la formación, no solamente académica, no solamente intelectual, sino ciudadana y cívica. Entonces ahí entra precisamente el tema de la democracia. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Sencillamente, señores, algo gravísimo. Bueno. Escúchame, el primer Ministerio de Educación, el primer ministro de Educación o la primera gestión de educación que abiertamente se pudiera plantear, ¿okay?, ha dicho claramente que no creen los derechos de la mujer, es la actual, encabezada por el ministro Hernández. Bueno, los otros no lo dijeron, pero en la práctica igual estaba la orden, pero la guardaron y no hicieron muy poco. Sí, pero por lo menos allantaron. Sí, por lo menos, por ejemplo, yo te puedo decir que, qué sé yo, que la gestión del exministro Roberto Fulcar, que también recibió mucha presión, como todos, ¿no? Sí. Por este tipo de disposiciones. No se dio esa presión. No se dio esa presión, aunque también se tomaron algunas otras decisiones, ¿verdad?, un poco conservadoras, pero por lo menos en lo que tienen que ver con los derechos de la mujer, y a mí me consta que el exministro Roberto Fulcar realmente apoyó en gran medida iniciativas. Vamos a una primera pausa y retornamos para continuar con este y otros temas. Excelente.
Silvia Soto, politóloga, educadora y activista social, es nuestra invitada de este día. Silvia, hay otros temas que preocupan a quienes creen en construir ciudadanía desde el derecho. Tenemos una situación con cada cierto tiempo, y eso usted lo puede buscar en los periódicos y usted verá el mismo titular. Hay una ola de delincuencia. Yo nunca he visto la supuesta ola, pero una ola. Entonces, cuando hay eso, viene un discursito, mano dura. Y regularmente los gobiernos, para complacer, digamos, ese clamor populista, lo que hace es o que cambia director o jefe de policía, cuando ahí no es que está el problema, y parece que un poco se guiñan el ojo o imparten algunas instrucciones, y entonces hay patrullas que entienden que tienen luz verde para hacer y deshacer. Y en los últimos días hemos visto una masacre. A supuestos delincuentes los matan, los acribillan. Incluso en el caso de los Alcarrizos hubo 2 agentes policiales, que ahora la familia dice que en realidad ellos tenían información de policías vinculados a esa banda y que los mataron para que no hablaran. Y una cosa más grave, que uno de los sospechosos estaba herido y en pleno hospital fueron y lo ejecutaron. Una cosa gravísima, eso es una agresión a todo un personal de salud que brinda su servicio, que arriesga su vida, que penetran al hospital. Eso solo lo hace la mafia, cosas como así. Pero, sin embargo, lo que preocupa, Silvia, es que en muchos sondeos o en redes sociales la gente aplaude ese tipo de labor de la policía, que esté matando, que dicen que con eso se combate la delincuencia. Me gustaría tu reflexión. Bueno, tú sabes, Gustavo, que realmente la República Dominicana se ha caracterizado históricamente por ser un país conservador, aunque muchos plantean que sobre todo doble moral, pero sí esencialmente en términos sociológicos se podría calificar de conservador. Entonces a eso tú le sumas, o más bien como impulso de esta visión, digamos, tú tienes precisamente lo que planteamos ahorita, la deficiente educación, la eficiencia de la educación. La gente popularmente asume los discursos conservadores que tienden a manejar mucho las propagandas, tú sabes, manejar muy bien lo que es la manipulación de los mensajes. Entonces, lamentablemente están comprando el discurso porque es más fácil. Es más fácil hacerle creer a la gente o reforzarle la creencia de que con mano dura realmente la situación de la criminalidad se va a resolver. Que mano dura hay que interpretarlo como matar gente, porque no es otra cosa, ¿eh? Bueno, están así, que fíjate, según un estudio que precisamente salió esta semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece que, por ejemplo, solamente este año han habido 135 ejecuciones. Lo que lamentablemente la gente común y corriente, la ciudadanía común y corriente, no entiende, que cuando tú le das una autorización abierta, una carta blanca, como se dice, una carta blanca, ¿verdad? La policía, que de por sí siempre ha sido autoritaria, mayoritariamente, que de por sí históricamente ha sido corrupta, porque los problemas de la Policía Nacional todo el mundo sabe que son estructurales, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con el autoritarismo. Pues realmente... Empezando por quien la fundó, que fue Trujillo. Imagínate. Que un informe del Departamento de Estado habló de que se robó $500,000. Exactamente, que de por sí, fíjate que la Policía Nacional nace con una confusión de identidad, porque en términos teóricos, ¿verdad? Se supone que siempre ha sido una herramienta cívica. Es un cuerpo civil, exacto, al servicio de la justicia, pero ellos se creen y los entrenan como si fueran militares, pero militares no para pelear en una guerra, sino para reprimir a la población. Entonces, Gustavo, es muy preocupante que la ciudadanía común y corriente esté comprando ese discurso
populista y distorsionado de que realmente la solución a la criminalidad, al alto índice de criminalidad, es la violencia, y no se da cuenta que ese es un boomerang. ¿Sabe por qué es un boomerang, Gustavo? Porque sencillamente esas inconductas de la policía, que implica corrupción, que implica, por ejemplo, complicidades para su propio beneficio, porque todo el mundo sabe que aquí es muy común la acción de la policía, incluso en actos de sicariatos. Ocurre que, por ejemplo, con el tema de las ejecuciones o los famosos intercambios de disparos, óyeme, cualquier persona, cualquier joven, que normalmente son muy jóvenes, más del 90%, tienen entre 18 y 35 las personas que son ejecutadas, varones, esencialmente. Óyeme, cualquier muchacho de barrios, porque tú nunca, es muy difícil, vamos a ver un joven de clase alta que haya sido ejecutado. Ni una redada, No, en los ni sectores siquiera en una redada. sí. Entonces los jóvenes pobres, ¿ok?, que primero son víctimas de la extrema pobreza, pero segundo también son víctimas, como otra vez planteamos, de esa misma falta de conciencia y de formación, por ejemplo, familiar, la falta de supervisión también de una familia de extrema pobreza, ¿verdad? En la que más del 60%, ¿ok?, ya cuando son más grandecitos, son madres solteras que tienen que irse a trabajar por 10, 12, 14 horas, muchas como domésticas, tienen que regresar a veces una vez a la semana, los fines de semana, a su casa. Esos muchachos están en sus casas, están solos, a lo mejor con la supervisión de un abuelito que no tiene ni la formación, no tiene ni la educación. A veces hasta solos y expuesto a cualquier cosa. Exacto. Entonces esa autorización que se le da a la policía de ejecutar, sencillamente terminan cayendo estos jóvenes que son víctimas de toda una situación estructural, de limitación económica, de falta de formación, de falta de seguimiento. Pero sobre todo hay algo preocupante, Silvia, cuando se le da luz verde a un cuerpo armado, sea policía o militar, para que en nombre de tal causa, en este caso delincuencia común o narcotráfico, antes era lucha contra el comunismo, se le da licencia para que ejecute a un tipo de ciudadano, nadie está a salvo, porque basta, si a mí me gusta lo que un muchacho tiene, un reloj, una cadena, un motor, basta con decir, bueno, era narco, lo mato, y como la gente me va a aplaudir, porque es un narco que se está matando, ¿verdad? Todo se justifica. Entonces, eso es lo que la gente dice, bueno, pero era un delincuente. Primero, nadie ha dicho, se ha comprobado que lo sea. Se supone que debe haber una investigación, un juicio, y confirmado en un tribunal que se probó esa acusación, para entonces proceder a un castigo que no corresponde a la policía tampoco. Y aquí, que es un juez que debe emitir la condena, tampoco hay pena de muerte. Pero mientras estemos aplaudiendo esas ejecuciones, todos estamos en riesgo. De hecho, es importante decir, Gustavo, que según esta investigación, el 5%, perdón, el 5% de los jóvenes que han sido ejecutados no tenían ni fichas y tampoco tenían ni siquiera una denuncia en la policía. O sea, no tenían antecedentes. No tenían antecedentes, lo que significa, ¿verdad?, por deducción lógica, que es muy probable que estos jóvenes, cuando tú vienes a ver, eran víctimas de lo que tú decías, que le caían mal a un policía, por un tema que de querían celo, algo que ellos de competencia, una pareja, cualquier situación personal, ¿verdad?, competencia comercial. Entonces, ahí precisamente está el gran peligro de darle luz verde a la Policía Nacional, precisamente para que ejecute primero violando la Constitución de la República, ¿ok?, porque primero en este país no hay pena de muerte, lo primero. Pero en segundo lugar, es precisamente la justicia, porque también hay que aclarar algo. Para poder contrarrestar la incidencia de la criminalidad, aparte de la educación, es fundamental también tener una justicia, ¿ok?, fuerte, con las condiciones, los recursos logísticos para hacer su trabajo,
y una policía también institucionalizada que no sea corrupta. Entonces, pero aparte de eso, obviamente, tú sabes y todos sabemos que en términos sociológicos también hay una causa de base de la criminalidad, que son las condiciones socioeconómicas. Que afecta incluso a esos mismos policías porque vienen de esos sectores. Exacto. Vamos a otra pausa y volvemos. Silvia Soto, politóloga, profesora y activista social, en nuestra invitada de este día. Bueno, a todo esto, esa visión conservadora, derechista, no solo se expresa en esa supuesta lucha contra la delincuencia común, sino también que se expresa cuando se trata de inclusión o exclusión de segmentos de la sociedad. Por ejemplo, el papel de la mujer y que debe ser tomado en cuenta para las políticas públicas. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, como sabemos, la mujer como sector minoritario, al igual que la juventud, tradicionalmente ha tenido una participación muy limitada en los espacios de poder. Por ejemplo, en los últimos 20 años, la mujer no ha tenido no ha pasado de un 20% en participación, por ejemplo, a nivel del Congreso de la República, en los gobiernos, a nivel de los gobiernos centrales, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tú nos encontramos que casi nunca ha llegado ni siquiera un 10%, y de hecho en este momento... ¿Cuántas ministras tenemos? Imagínate. Realmente hay que reconocer que lamentablemente realmente se ha retrocedido en el actual gobierno. En cuanto al número de mujeres. Claro, imagínate, hay 74 ministros y solamente hay una mujer. Que es la ministra de Cultura. Dos mujeres, escúchame. Bueno, la ministra de la Cultura y la ministra de la Mujer. Bueno, modo, ya ¿verdad? Maña fuera, diría el pueblo, ¿verdad? Dos ministras. Dos ministras. Lo que representa definitivamente una cantidad sumamente, más que irrisoria, avergonzante, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, en todo el mundo, en casi todo el mundo, la tendencia realmente es que haya una participación, por lo menos, equitativa, pero hay incluso muchos países del mundo, incluso en Colombia, en Chile, por ejemplo, se está hablando de paridad de participación. Sí, no, hace mucho, en el caso de Chile hace mucho. De hecho, no solamente se habla, de hecho, se iniciaron gobiernos con paridad de participación de mujeres en los gobiernos centrales. Entonces, aquí en República Dominicana, lamentablemente, en la gestión del gobierno actual, realmente ha habido un retroceso. Pero igual los partidos políticos todavía siguen siendo muy machistas. Sí, escúchame, quiero acotar algo. Sí. Que bueno, algunos dirían, bueno, pero el presidente Luis Abinader nombró a todas las gobernadoras. Como hizo Balaguer en el 66. Como hizo Balaguer, sí, eso es Balaguer hizo un antecedente en el 66, pero ¿qué pasa? Lamentablemente todo el mundo sabe que las gobernaciones en este país son casi espacios simbólicos, porque no son espacios de poder, no es verdad. De hecho no tienen razón de ser, porque bueno, no son electas y nada, eso es un cargo para detener a alguien ahí, pero que no tiene presupuesto, no puede resolver nada. Y ni siquiera tiene, digamos que una encomienda. Ahora tú sabes dónde hay muchas mujeres. ¿A dónde? En las vices alcaldías, pero que ahí es raro que tú conozcas una. Bueno, lo que pasa... O sea, ponen un hombre alcalde, sí, y una mujer vicealcaldesa, pero nadie la conoce porque prácticamente no les dejan hacer nada. Bueno, de hecho, si tú te fijas, el discurso de algunas vicealcaldesas, incluso algunas mujeres que han sustituido a los esposos, de que un ejemplo, que ya los esposos ya dejaron de ser, por ejemplo, diputados o senadores. O murieron. O murieron, etcétera. Bueno, y tú no ves ninguna diferencia en materia del discurso, porque en realidad, detrás de esa mujer, lo que hay es una representación de los intereses y la visión del marido o el esposo. Pero también es importante aclarar lo siguiente.
porque tampoco hay que, o sea, no se debe nunca perder la objetividad. No se trata tampoco, Gustavo, de colocar mujeres por colocarlas en las posiciones para, por ejemplo, o sea, cumplir con una cuota. la cuestión numérica no es lo esencial. No es lo esencial. Pero por ahí hay que empezar, por lo menos. Claro, hay que empezar, es importante, pero también igualmente de importante, óyeme, es la formación ideológica de esa mujer, es el compromiso que tenga realmente con la conciencia primero de género y el compromiso que tenga con los derechos de la mujer. Porque para nadie es un secreto, por ejemplo, que lamentablemente tú escuchas la mayoría de las representantes en este momento, por ejemplo, a nivel congresual, incluso del gobierno central, a algunas de las más reconocidas representantes, aunque no están en posiciones cimeras, óyeme, que tienen un discurso más conservador y machistas a veces. Ahora, en este gobierno hay una... Escúchame, porque no vale la pena tú colocar a una mujer como por ejemplo la actual ministra de Italia, la que salió precisamente como representante, que es una ultraderechista. Óyeme, Pinochet sospechoso de izquierda para ella. Bueno, muchísimas gracias a Silvia Soto por esta participación. Qué bueno que tengamos personas que trabajen para construir una mejor democracia, que incluya a todo el mundo, que no excluya, que es lo importante, y que entiendan que todavía los derechos humanos deben respetarse, porque hay gente que entiende que eso no tiene valor, pero sí tiene valor y mucho. Muchas gracias, Silvia. Estamos siempre a tus órdenes. Encantada. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.